Eisha Bamba, Eisha Papeina, Coina, na Amehina, Ayuma, Agüero mañana venían de programa, mi pende, programa entero, vete, va pejano, bajira, bacal, atoralo, hermano, fuera. Ven aquí un pastor Emilio Vázquez, estaba coronel, abogado, departamento de Itapoibe, Yepita, Son Baritepe, Aimema Penindi, ambos asao, mapeme, bete, abrazo, espalda a coalición número 505 de CAL. Adora, te imagina Juan capítulo 18 verso 32 te un de una misma lomita y beca más ese te imagina más 595 985 162 975 yo ne pum grupo pegua pe baja ejina bembo ujanwa pende mensaje y cuera y ahí pireñe en pu a bella responde paite ya le copaite imagina la pedido ya cumplí paite más justamente ya revisamos vino la ya esa mi vea ya hoy tema voy uno vean por ahí ojalá tabetico te dije mira dos payos y cosas amigo la trabajo vea ya haya enviado vea ya cumplir pama ya no llegué tanda pues uy esa la pedido uñande la especificarlo y tan ya y gusto más y pedimos indena tal parte tal capítulo tal versículo eres guapio eres co Juan tal parte tal capítulo van a entender por ahí o yo a pupi o nada de copay o gurija y catubio en boas allí tal cosa nadie saca por ahí o sea tal tema eres copio documento eres copio a un video eres copio a un prueba por el problema a ver me mina la estudio y librelaya tengo o interesante barete ve malo mitad me puguaran barete se veo coño de yañe importante vea se desembojorí vea porque con ángel mitad oro viaja hoy cuahui con ambas de imo ahí nayeco pastor Emilio Gei en de cupeo inventa pa no o cada o genduta o investigata lo mitad hoy puguara beta ese o profundiza beta oreco ahí cuál la capacidad o investigar mandas ahí ego de castuyo a bella de no sé con castuyo investiga sé con no sé copia sé como no y castuyo investigación vaya de nacimiento y entero allí ya poco ya de familia vemos ya aprendes pamba esa ya investiga la cosa bueno allá voy tú ves amigo niño y pende cuera ya pende cane oti la ni me dispuesto siempre ya yo servicio a mueve pregunta y respuesta ya desco ahí grupo jabe ya bueno todo lo que sea cuestiones bíblicas ya responde para el tema bueno hay algunas preguntas personales mi vida privada mía o sea la grupo pena y catuno y el con a veces me hacen preguntas entonces bueno grupo Harry mía a veces no respondéis si es así hay que hacer manera para ver si ahí uno por andar de las cosas es la unidad o sea hay que hacer llegar ahí a responder jamás tenían de vida privada pero va delicado y ni que estoy en voz de malo mitad cuestiones pea primo anos y pea con trabajo o sea ya puedan todo lo que sea cuestiones bíblicas, todo lo que sea cuestiones investigativas, todo sea investigante a ver, pero a comprobar es cierto para uno que brillaba. Entonces, pero a veces que tú a responderme, muy la fuente, de dónde saco las informaciones o de quién copia información. Yo no copio informaciones. Es un poco personal, pero hay que tú responder que va más ojo ver la de sistema de estudio tengo a investigar ahí lo mira vamos la que te haya cogido y otro tapiza entre oye con capacidad de investigar más en la copiar y dice bueno mije y allí lo mitad de se haya ni nada analizar y vea esta congregación ve con discurso copiado predicaciones copiados sí, o en duco me metí líder o uñe y tal cosa o memorizando más o recalde y versículo y ojo aislado ya petecho son copiados o sea no lo que yo estoy haciendo acá son trabajo investigativo
anda pesero veíamos peyuga a ver con el hogar verdad sacaba en la cuaderno mi ya se ha copiado va hace copaite año y todos los estudios allá me todos los discursos allá pues ahí nago programa taja guaraní me taja castellano ve a la escuela se registro a la escuela se documento se a escribir en mi propio puño y letra a esa cada vez hay una copia y pega de algunos nada de internet y claro que va a coincidir con algunos porque si amigo en la ciudad de cota la único no voy a hacer en ese año de la recuadra con mensaje te mango y la entender ambos que son maestros en esto se no tenía aprendido pero nada es porque eso tal maestro de la exégesis hebrea dijo sea ahí ayer pues más no a investigar a esca ese día de estudio de preparación como todo alumno y aprendía contactaban a la maestra es lo que querían saber ustedes sí tengo maestro por qué no tengo personas entendidas en el tema seguía guiar abundas y por ahí las y abuela se de mala robia y se puede calle oye investigar ella asesora por ande ella porque tiene estudios paralelos para comparar porque dijo el maestro por lo mismo las mismas cosas allí ven ahí se Emilio Vázquez y aprende más bella pues no pues cabe investigarse man y la fuente hace ahora las informaciones que yo tengo las informaciones que yo tengo los registros que yo tengo en mi cuaderno al cuaderno y para ver el son de días de meses y de años de trabajo de investigación ahí no vean de ayudar en WhatsApp y se la de copiar con las de PDF tipo PAL no es copia no sé si porque va a ser cuál sea es para alguno a ver o por tu para más información copiado eres copia con algún el mismo algún documento algún estudio o pues ya a ver la estudio y obviamente va a haber cosas que va a ser iguales si es que hay otro que estudia raíces hebreas dice que sí hebrea o discernir o investigar o quizás o topar la misma fuente de información investigativa en cuanto a documentos bueno, el mismo tanto hoy ya tu esta clase hoy de alguna forma de tu la año de recopado y otro de cuatro piezas y veo con los documentos pruebas mi área vemos ya pues se van a y las archivos pero o coincidan de hoy con algunos no es que porque un tal maestro en tal parte publicó algo un documento sea publicado sea copiado los documentos son documentos ahora la interpretación de la escritura sea enduro alguno o interpretar unos maestros de tal forma ese será posible a revisar mitas a investigar mitas vea y si tiene razón alguno sí o ponen yo pues no sé porque no entendéis la y nivel entonces allí habrá explicaciones no me hay donde fuente bíblica de lo que está diciendo escritural entonces diga tú y vaya a aceptar como verdad revelada escritural o sea en su forma original o sea no vemos a ti la sende más añembo Boruso, añembo Catupiri, BMS, no, todos tenemos maestros. Todos tenemos maestros. Bueno. Y es a mí, a ver, más 595, sí, ese es línea personal. Línea personal, vea. Ya nomina, activo, veo. Peanotamina. 0985 68 98 24 85 68 98 24 pea la tigua y no está en la vipu se ve lleva leo más ese pea otro no pea personal pea la se siempre a pea con más 595 985 162 975 es línea personal oí más va bueno ya esa mío pues está bien de algún pregunta a mí vivió para ella de así yo topo allí mina
Bueno, estaba, sí, ya pitao pues parte importante que era, bueno, cuando ya picuama, va, eres la judío, cuera no, de catuicurio condenar al Mesías. Bueno, hoy ti comentario, es que siempre cuando nosotros leemos la escritura, no llevamos en cuenta que los judíos estaban bajo autoridad de un imperio que era el imperio romano. Y un papel detalle y la enseñan de esa araña ya. Entonces, Uparupía a veces había una cosa, es como si que los romanos no existieran, pues, ya ya eso a mi judío pende como protagonista. Y en ese entraje y en esa hija se puedan dejar, pero sin embargo, venía a entender los mismos judíos, autoridades judías, y no, o de un diga tú y lo yucayo es porque no le coi permiso lo llamo a agua, claro. Entonces, va eres wea porque más me da permiso, más le copia de jurisprudencia, más le copia de ya eso de poder, más le copia era obviamente el gobernador romano, Roma. Entonces, cierto comentario tapizaje o pensar que tal vez ella ya leo de la escritura, ya excluimos de JPA romano, cuál es ateo que no figura, ya pues sin embargo, ya está en la muerte del Mesías que tuvieron influencia también. Animo a ti las, claro, estás en la orden, mujer. Entonces, fueron los romanos también que estaban metidos en eso. Y solamente ahí no se puede echar solamente la culpa sobre el pueblo, que en ese tiempo el pueblo judío que condenó al Mesías. Obviamente, era o idea, pero ¿quién ejecutó esa? Y Roma, o sea, estaban en complot. Anían a la pina o defender Roma veja o culpar a los judíos no se lo vea semana personalmente lo vea a culpable tanto Roma como como los judíos en este caso del ya eso es la crucifixión o el pero otros ahí porque hoy no había de acuerdo que estaba murió en la cruz, otros y no mandó petit palo derecho, empalamiento y bueno, ese es otro tema ni discutimos ahí, cuestión de que le clavaron, le mataron y le lancearon y que él resucitó, pero ojo, Roma y los judíos, que se quede claro eso. De por inene ave, por inocente, a pesar de que ha falso juicio, peor todavía. Y claro, Román se dio y es la orden, anga esa taina, anga ya majeta más ya jugaban. Bueno, cuando 32 vego y que 18 32 más. A veces iñan de bueno, Pepe Orengo no ni permitir o yucama a Pepe. Pero Pepe y versículo 32 y catujan eso ni cumplir peñe eje y después el Mesías. Contende cajan maisa ñandebe va echeite paja o manota. ¿De qué forma iba a morir? ¿De qué forma iba a morir? Entonces estaba ya eso, él había hablado de eso. El Mesías mismo dijo que una nota. Inclusive profetizó de su muerte, de resurrección a los 3 días. Bueno, 32, sí, Juan 13, 14 y 12, 32, oye, o esa serpiente Moisés, bueno, todo habla. Y cómo fue levantado la serpiente. En qué fue levantado la serpiente, o sea, cómo estaba, en qué posición estaba ante el pueblo, ¿verdad? Estaba levantado por el madero allá. Entonces, el Mesías, y bueno, se copéchate y virar ese mojita y vi, se mo antes se yucada, se mo mañata hacia el... Bueno, ese y bebe las y se añade una per 32.
Un pemango Pilato y hoy que llegue la o motendo taja vive hoy que llegue pretorio y ave Reina Valera, sí, pretorio dice. Allá me coico que es el lugar donde él comanda. Bueno, hoy que llegue bebé va a er hoy no llama el Mesías ve que habe entre a escuela ya esa va ya pota la investigación a ver qué tal no pareja o separa o no el Mesías ve mi otro po vi ya esa va esta yo el Mesías bebé y años habe y o yo varios ahí o por anducho de coña teja el judío fuera rey y mucho. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó al Mesías y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Debió a él con el judío fuera rey. O sea, era el momento donde el Mesías tenía que confirmar o negar. Porque genduma. Era Pilato por anducho porque los judíos le estaban acusando al Mesías que él nomás se autotituló eso, que no tiene nada que ver el Todopoderoso en esto. Entonces ya poja que hijo del Todopoderoso no fue escogido por el Todopoderoso, no es un Mashiach, no es un ungido, Mashiach en hebreo, Mesías español, ungido con el Espíritu Santo, enviado, es la acusación de los judíos. Y si eso era cierto, y se hacía pasar por hijo y enviado del Todopoderoso y hablaba de parte del Todopoderoso, blasfemia. Si realmente el Todopoderoso no le mandó, entonces realmente tenía que ser blasfemia, pero en este caso es verdad. El Mesías es hijo, fue enviado, tenía la unción, tenía el Espíritu Santo, era el Mesías, el enviado del Padre, habló de parte del Padre, tenía la autoridad y el poder del Padre, por medio del Espíritu Santo. Entonces no era blasfemia, pero entonces aparte que le pusieron el título rey y Catujan Maisha como Nambipu a ver Roma, que Roma del Cuaporana solamente había un gobernador supremo, sí, que era en ese tiempo era Tiberio, que era el emperador romano, era el semidios, Dios, ser humano dio ahí, se podía adorar. Él se divinizaba a los emperadores. O sea, ellos mismos se mandaban a oye pocaja angajan oye no están o adoras un potuchas y como pico va a haber otro. Si hay otro, entonces Peango se desafía y necesita la emperador. Entonces, y un solo rey supremo. Y si Roma no pone rey, no puede haber rey, no puede haber gobernante en ningún lado. Espera voy a dar la mano. Y Haisha pesa la cosa. Jamón y pico la ojo con a judíos y la Pilato veo y yo no pegan rey na. Pegan hasta como rey no ñembo rey ta aveina va como acusándole al Mesías de que él es un rebelde allá. Que está en contra de Roma, porque el Mesías, el rey no hay peligro, pero recono la ejército, o recono la y comando militar, o contra Roma, o derrocar al emperador, las pintas no permitimos, ahí donde va mi romano ni loco. Ya en tiempo del Mesías, ya años más como en el imperio, y nada, no permitir, vea cuando ya hay más, ve otro lado, implacable eran los romanos, va a estudiar una historia romana. Que era una máquina de muerte, el imperio, el ejército que tenía, el armamento que tenía, y soldados que eran muy preparados, ejercitados para el combate, cuerpo a cuerpo, ellos manejaban escudo, que se pucú espada, y hubiera cuapucú lanza, nambrena, invencible. En ese tiempo todavía era invencible. O utami eso digo mongol cuera mi bárbaro cuera utao uta solucionar yo cuera joga y tebe Roma y tebe joda o solucionar yo de cuera
Veamos, hasta la y todo imperio llega a su fin, sea. Leí hoy lo en Burusuta ahí. Pero en este momento, está yo falta la upeana. Roma era palabra mayor. Y su representante tenía que ser respetado en todo Oiham. Está un gobernador romano, estaba un jefe gobernador, pero por el cargo íbero de parte de Roma, aunque ya vale. Pollo pónganse. A ver, tú Pilato Itera. A ver, tú, él era el jefe de Estado Mayor en ese momento, en ese lugar. Entonces, de Goñetela, rey. Porque lo hay menos cierto, pero un mundo mi puta pero y raro ahí, va eso es mi judío, eso es Pilato, peago tipo reina, peago como betin rey o ñembo reina o pon hacer Roma. Entonces, Orescopio el Mesías, peago característica de un revoltoso, de un rebelde. Orescopio la espada, lanza, armamento, Oipio la ejército, Orescopio le ejército, Movio Orescopio la reina Jamo, Oipio le palacio y lo es cuima ve. Entonces un mundo mismo es raro, tío, pea y la tumba, no ya. Va esa guarreita vio peamba y coco an lo ya posee me no pensar porque mirándole al Mesías y me ira pa iko pea ya Chamio está investiga ver no está en la duda super ahorita por andumba y bueno y llegó el momento donde entró Diego en un cara a cara con Pilato, el Mesías y el Pilato. Guatamina el Mesías ahí va y supe. Verso 34. De pico ere por anduce con amba de yehewi a ente tico o imagmaba y ande la rey jaina. Dende vio sospechaina digo o imointe la y ande. Obviamente sabemos que los judíos ya estaban en esto. Vamos a acuerdo a acusar al Mesías. Si era Pilato donde no ya podemos ir para güey. La Pilato donde haría no pensamos ahí oye ese pedago porque le presionaban. Es porque vino falsas acusaciones. Hago la tema. Está literalmente políticamente ya estamos a investigar y descubrir la peamba trasfondo por eco. El Mesías lo ponandú a su vez de core ponandú se pea romarera ve teco ponandú se con a dirigente fariseo judío cuera y windevente peti juicio político y ella pojanmante. Pregunta esto en el nombre de Roma o porque los dirigentes fariseos te lo dijeron para un juicio más político. Ya cual cosa se muy ingresepeti política vecina y que tu jamás y pojibese la juicio te copian dente por anduce te ya jamás ese en día y cómo tenía que ser pesado esto va esa hipogían a la políticamente vea de que el Mesías diga que él es realmente rey. Entonces pues allá un amigo hasta más Pilato a la pina la peje y es rey pero hoy está otro problema. Si el Mesías dice que él es rey, obviamente ya esa está la respuesta. Entonces, esa confirmata a Eupea. ¿Cómo antes se confirmaba que alguien era rey? Ahora cuán la rey, cuán súbitos seguidores, ahora cuán ti reino mo para gobernar, mo la corona, mo el ejército, mo el armamento, mo la militar cuera, mo la nambrena, mo la riqueza. O sea, mo la dominio. El Mesías coge y ta bueno. Oímos a él, pero Pilato pudo mañana anda y por imba de vela. O sea, te hago tipo, hoy por año digo, vea tipo, pero amarilla, hoy lo, te hago tipo, y Pilato el Mesías le pegango ilusión ahí te ine. Pues no la ya es la hija, esa es la medio no pone lento. Porque decir que eres rey a un comandante romano, a un representante del reino de Roma, y no tener forma de justificar ne de coimba eve o ne por ahí o baeloña pero la tema
Es como, es como era ir a decirle al presidente de ahora y eso, bueno, tengo en la presidente y nada, tengo ahí la presidente y nada. Ponen, para lo garantizan delante del presidente, ¿eh? Tipo pealendo te digo, a ver. Bueno, no, por andu, por ancho, de copiar Roma, era ver si en el nombre de Roma, pues y vete a la juicio. O defender a pues la Orellana en limpio. Representante del gobierno romano, o vete quemador de archivo. Oye, eso que fuera, oye, por el trabajo de limpieza. Entonces ya Roma, oye, quebranta. Sea bien, oye, sea bien, imbarete sea bien, como por tiempo eliminar, o eliminar. Parece que ve a ver programa de gripe con Pilato cosas ahí en la pecha mansito mina algo experimentado ese papá, algo asesino, algo no está en el puesto que está porque no porque él es buenito y compasivo, no está en el puesto empezando lo de los oficiales de la milicia romana. Un oficial de la milicia romana no estaba en el cargo porque Iñarandú. No, aparte de la Arandupe, iba a leer, estratega, a ver no le coña piedad, compañero. Ni nada en Besucía o ayuda o jamás de cualquiera, oye, vayan de emperador o contra Roma. Y oye, dispuesto o yucao de familia entero. Esa guajina con sanguinario. Y este Pilato era uno de esos, papá. Anda en Besucía, ahí de la unión, ahí. Pues por algo ahí o fallaron ahí emperador no ponderamos ahí y ayuda ahí. Así ya. A pesar llegante o pantero ve, empezando el gobernador también, del emperador. Si ustedes estudian la historia romana del gobierno, de los cónsules, procónsules, de los gobernadores y los césares, que eran los emperadores, mano y que amigos algunos socios llegan de amoyo lado nada me ganen va o hasta cuero de un posuyo de que sea cua y pecho vio si no de bollazo si no haga iquera o que jabe o si no yo me dicho cua veneno o farrea jabe y socio cuera llegante desastre impresionante va esa llegante oigo pajibi. La diferencia es que el Mesías, al Mesías le mataron, obviamente, el Mesías era un rey, nosotros creemos eso. Pero la diferencia de este rey comparado con los otros reyes de la tierra que invadieron, que conquistaron en Nambrena, tuvieron su fama, su victoria, tanto egipcios, romanos, Nambrena, griegos, murieron todos. El Mesías también murió. ¿Cuál es la diferencia? El Mesías resucita. Y volverá y va a seguir reinando. ¿Con otro? Chao. O una boca llena a ti. Bueno. Moigo ya putada. Se pegó judío para en de Pilato. 1835. Se pegó judío para. De esta cuera Angola a mi buruisana principal de esta cuera mi pa Iguazú mi Angola o a ver entrega Shein va más de ella pues va esto no ya va el Pilato pero sai es la amenaza para Roma va esta amenaza está va el no ya manda mi acaria uy Pilato pero ya los temas no hay gusto y estamos vaina para ya continuar esa vaina va a ver para vaina. Oye, puta ver arte y nada ver Pilato y que ya está la de golpe de oye raja ordenaja más o yucán de mal Mesías porque por algunas cosas con judío pero ay me acuerdo coge está ahí seguido a lo menos añetela o atajina como un buruizado y me ha coina añetela y seguidores fuera pero la o yucán de ocho veces gente ahí entonces ya pones de investigación haga ya esa tajina la y truco va voy a poner nada ya viva está no pillan mala añete para el Mesías la hora coge tal y seguidor pero para allí cuata era muy
Ella hemos en ya pues viene envía poco te ya la guajera vagina atura. Ya yo topata con éramos con shalom, bendiciones, hasta mañana.